Ya jóvenes, vamos a empezar con la era mesozoica, también llamada la era, jóvenes, como te dije, secundaria. Esta era es conocida porque ocurre la conquista definitiva del ambiente terrestre por las plantas, las cuales se independizan del agua por la fecundación, ¿no? Conocida también como la era de los coníferas. Estas son las primeras plantas con semilla de espermatofitas, ¿no? Para los animales es importante, pues, eh, no, para los animales es importante, pues, es la era de los reptiles. Aparecen las primeras aves y los primeros mamíferos placentados, ¿no? O sea, con placenta. A fines del Mesozoico, jóvenes, Pangea comienza a dividirse en sus dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwana. Entonces, si te preguntan, la primera forma de la Tierra, o sea, la primera forma de los continentes, ¿cómo se llamaba? Pangea, si te preguntan en tu examen. Y luego se dividió en qué era, yo te voy a preguntar, ¿no? En la era mesozoica, jóvenes afines, en la Eurasia y Gondwana. Ya, no te vayas a olvidar esta parte. ¿Ya? Ahora sí pasemos a los periodos. También como jóvenes la era mesozoica se va a dividir en ciertos periodos. El periodo triásico, el periodo jurásico y el periodo jóvenes cretácico. En el periodo jóvenes triásico se inicia hace 245 millones de años. ¿Ya, jóvenes? Se inicia hace ¿no? millones de años y aparecen los dinosaurios y los mamíferos, si te preguntan, ¿no? ¿Dónde aparecen los mamíferos? En la época mesozoica, en la era triásica, jóvenes. Aparecen las tortugas, los cocodrilos, los itisaurios, los plesiosaurios, ¿no? En la etapa jurásica, jóvenes, empezó hace 200 millones de años, donde aparecen jóvenes las aves, ¿no? Se caracteriza porque el ambiente terrestre aparecen los primeros lagartos o lagartijas y las primeras aves, como le dije, ¿no? Además de los primeros mamíferos y las primeras angiospermas. La presencia de insectos fue considerable en este periodo. El periodo Cretácico. En el periodo Cretácico, jóvenes, se da la extinción masiva hace 60 millones de años. Se preguntan, ¿no? Aparecen las plantas con flores y los primeros primates, o sea, los primeros mamíferos, ¿no? En surgir en la humanidad. Fue, jóvenes, el último periodo de la era mesozoica donde se registró la extinción de los plesiosaurios, de los ictiosaurios, de los dinosaurios. Los más notables fueron, jóvenes, la aparición de los Andes y las montañas rocallosas en la costa occidental de América, en la etapa mesozoica, ¿no? Donde aparecen estos dos, se divide la Pangea. Ya, jóvenes, eso lo hemos visto hace un momento. La era cenozoica, también llamada, jóvenes, la era terciaria. Ya, jóvenes, esta era también, jóvenes, como vamos a mencionar, se dio hace 65 millones de años, con la fragmentación del continente Gondwana. O sea, Gondwana se va a fragmentar. Aquí, jóvenes, van a surgir la era del Pleistoceno. Yo, jóvenes, en Historia de Universal y Historia de Perú, yo te enseñé, jóvenes, que el Pleistoceno, ¿no? Es la era de intenso frío, ¿no? ¿Dónde van a aparecer, jóvenes, grandes glaciaciones? ¿Como cuáles, jóvenes? Las grandes glaciaciones en el mundo, ¿no? Son las grandes cordilleras gigantes de hielo. Para que se crea, jóvenes, una glaciación, ¿qué fenómeno geológico debe de aparecer? Debe, jóvenes, de suceder, jóvenes, la eustasia glacial, cuando el nivel del mar, jóvenes, desciende a más de 150 metros y entonces absorbe el agua y se crea estas grandes cordilleras gigantes de hielo. Esas, jóvenes, son las famosas glaciaciones, jóvenes. En la era terciaria, que va a dar origen a la cuaternaria, yo te dije que hay 4 glaciaciones. En la que cruzó el hombre a América, en la última, ¿no? Llamada
Wisconsin, o Burr en Europa, ¿no? Y en el Perú, la Uricocha. Pero jóvenes, ¿no? Mindel, Rees, ¿no? Russell y Burr, ¿no? Es la era de los mamíferos, las aves e insectos polinizadores, ¿no? Su polen. Se extinguen los reptiles y quedan los actuales jóvenes. Mamíferos y jóvenes, hay un importante, y se da la aparición del hombre. Progresa el frío, ¿no? El intenso frío que te acabo de mencionar hace un momento, jóvenes. ¿Ya? También, jóvenes, esta etapa terciaria, ¿no? En el periodo cenozoico se va a dar la era terciaria y la era cuaternaria, jóvenes. Si te preguntan en tu examen, ¿no? La era terciaria, jóvenes, ¿no? También hay que mencionar, jóvenes, que la era no cenozoica se va a dividir en estos dos periodos, ¿no? Se va a dividir en la época ¿no? En grandes 5 épocas, ¿no? Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. ¿Cuál de todas estas eras, jóvenes, es la más importante? Mioceno, donde, jóvenes, ¿te acuerdas que Florentino Mellino dijo que el hombre surgió en la etapa terciaria, ¿no? En el Mioceno. No sé si te acuerdas. En el Plioceno aparecen los primeros mamíferos, homínidos, y los Oligoceno aparecen los mamíferos modernos que tú conoces hoy en día. En el Oeceno aparecen las primeras ballenas, ¿ya? Hay que tomar muy en cuenta estas características de la era terciaria, ¿no? En el mar todos los grupos modernos existían. En la tierra se concentraban los modernos mamíferos y la versión adoptada de las aves, ¿no? Los monos primitivos y finalmente los monos antropomorfos, o sea, los monos que tenían forma humana. ¿Ya, jóvenes? Silenciosa. Vamos. No sé dónde me quedé. Entonces, jóvenes, estas son la era, ¿no? La era terciaria, estas características. Ahora pasemos a la era cuaternaria, que es hasta, que dura, jóvenes, hace medio millón de años hasta el presente. La era cuaternaria, jóvenes, se va a dividir en dos grandes periodos, ¿no? El Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno, como te dije, es la era de intenso frío, donde se da el género Homo. Aparece el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo de Neandertal y el Homo sapiens sapiens. En el Holoceno, jóvenes, se da la era de intenso calor, los últimos 10.000 años de la humanidad, ¿no? Donde aquí, jóvenes, no, el Homo sapiens sapiens desarrolla la agricultura y se da, jóvenes, el hombre se vuelve sedentario y se da el inicio de la propiedad privada, que esto conlleva, jóvenes, a tener una sociedad más compleja, a excedente productivo, a crear una institución de poder y la religión, jóvenes, se crea y se da el origen de las grandes civilizaciones, ¿ya? El Holoceno se caracteriza por la presencia del hombre, ¿no? En el nuevo mundo que está por conocer. De jóvenes, este es un animalito que él cazaba, ¿no? El mastodonte. Era la megafauna. ¿Ya? No se vayan a olvidar de las grandes, ¿no? De la grande megafauna. Aquí, jóvenes, se da la aparición del hombre, ¿no? Los primeros homínidos, como te dije, ¿no? Hasta el hombre actual, ¿no? Este es el proceso de hominización, ¿no? Es la transformación de homínido a hombre, ¿no? Del Australopithecus hasta el hombre actual, el Homo sapiens sapiens. ¿Ya, jóvenes? Y hasta aquí, jóvenes, nos vamos a quedar, ¿no? En este periodo de las eras geológicas, ¿no? Importante, jóvenes, lo que les voy a decir ahorita, ¿no? La Tierra ha sufrido a lo largo de su historia innumerables cambios que han sido de mucha importancia. Además, han traído importantes consecuencias en la actualidad.
así ella seguirá evolucionando y cambiando su estructura hasta extinguirse por completo. Como dijo jóvenes Charles Darwin, ¿no? Y los evolucionistas, ¿no? Todo está en proceso cambio constante, ¿no? Lo dijo Víctor Hugo, un gran literato también, jóvenes de esa época, dijo lo mismo. Entonces, jóvenes, aquí vemos, ¿no?, a estos grandes personajes mencionar estas